No lo sé. La cariño precisamente. Patria de gloria, Extremadura, suelo de historia, Extremadura, tierra bendita, Extremadura, libre camina, nuestros voces se alzan. Extremadura, Extremadura, tierra, Extremadura, de vida llena, nuestras voces se alzan. En medicina somos capaces de dar una respuesta inmediata y de calidad ante las patologías más graves. Somos capaces de dar respuesta inmediata y eficiente ante un cuadro de ictus, ante un infarto agudo de miocardio o ante el más grave de los traumatismos. Pero muchas veces, con demasiada frecuencia, no somos capaces de poner en marcha los mecanismos para que esto no ocurra. Y en el fomento de la equidad en el acceso a los servicios sanitarios. No es fácil congregar a tantas mujeres año a año en torno a un tema como el de la salud. Por eso hay que poner muy en valor lo que esta asociación de mujeres ha hecho aquí en esta comarca de la Vera. El otro día estuve con el rey el pasado martes y una de las personas que trabaja allí en el Palacio de la Zarzuela me decía: la Vera es el mejor escaparate que tiene Extremadura. Les digo, sin duda ninguna, que así es. Lo que hace falta es que vayáis mucho para que veáis el escaparate de verdad lo bonito que es. Millones de mujeres que probablemente su pronóstico y su destino hubiera sido distinto si no acudieran aquel día después de recibir aquella cartita que recibieron en su casa para que pasaran por el consultorio o por el centro de salud a hacerse una mamografía. Y esto tiene que ver con algo tan importante como es el sistema sanitario que tenemos. Yo sé los fallos que tiene, sé las virtudes que tiene y sé las debilidades que tiene. Es un sistema extraordinario para todo lo que sea muy complicado. Extraordinario para trasplantar órganos, extraordinario para atender una urgencia vital, extraordinario para atenderte, cuidarte en una UCI, pero que luego te falla en lo cotidiano. Probablemente porque ahí es donde más volumen y demanda hay. Pero en cualquier caso es nuestro sistema y será lo que hagamos con él y lo que seamos capaces de cuidarlo. Lo que sí os digo es que estamos viviendo tiempos en el que están apareciendo nuevos tratamientos, tanto de medicamentos como tecnológicos, porque estamos pasando de la medicina química a la biológica. Hay tratamientos como el de la hepatitis C, que directamente ha salvado a decenas de miles de personas en nuestro país y en el mundo, que se han curado. Es decir, una enfermedad que no tenía cura y que de la noche a la mañana aparece un tratamiento y te cura, te salva la vida, pero vale 30.000 euros cada uno de los tratamientos. Con esto que os quiero decir, que esto es solo el principio. La investigación va a dar tratamientos que va a curar enfermedades que ahora no tienen cura, clarísimamente. Se van a poder hacer frente y superar enfermedades que hace tiempo eran impensables, pero eso va a costar mucho dinero. Y entonces hace falta dos cosas. Una, que prioricemos y que seamos conscientes que como no se puede para todo, hay que usar el sistema, pero no abusar, y cuando uno tiene una gripe vaya a su centro de salud y que no vaya a su hospital, porque ir al centro de salud. Vosotras que habéis pasado la vida cuidando, siempre habéis estado cuidando de alguien, sobre todo de los hijos, pues ocurre ahora que cuando ya los hijos son mayores tenéis que empezar a cuidar de los padres, de los vuestros y de los de ellos, y de los suegros y de las suegras. Yo os dejo aquí un mensaje. Vuestros padres son padres vuestros y de vuestros hermanos también. Y vuestros suegros son suegros vuestros y de otros y de otras. Así que no os dejéis por el camino todo vuestro tiempo, porque no sería justo. Porque ahí se puede abrir una nueva brecha brutal. Cuando hemos conseguido que las parejas jóvenes ya compartan el cuidado de hijos y que los van a buscar al colegio y a traerlos, empezando a comer juntos, ahora resulta que nos encontramos que una generación que puede empezar ya a estar un poco más tranquila porque los hijos ya son mayores, que vayan a tener que dedicar ahora el resto de su vida solo a cuidar de otros mayores. Eso no puede ser. Y por último, vengo dedicándole
desde hace un año mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la economía verde y la lucha contra el cambio climático. Mirad, amigas, nos preocupan mucho los estudios que le vayamos a dejar a nuestros hijos, pero no nos preocupamos del mundo que le vayamos a dejar. Y el mundo que le vamos a dejar no es el mejor de los mundos. El mundo está sometido a unas tensiones ambientales, medioambientales, que van a hacer que a lo largo de este siglo las temperaturas puedan aumentar entre 4 y 7 grados. Entre 4 y 7 grados es un disparate, porque desde el siglo XVIII hasta ahora ha aumentado 1 grado. Y fijaros las consecuencias que ha tenido y que está teniendo. Las consecuencias para este mundo de un crecimiento de las temperaturas, de recalentamiento por los gases de efecto invernadero de entre 4 y 7 grados, es condenar a una gran parte de la población a hambre de nuevo, a hambrunas de nuevo, porque no habrá donde producir alimentos. Porque la desertificación que se va a producir en toda África, en una parte de la cuenca mediterránea, en una parte de Estados Unidos, en una gran parte del mundo, va a provocar y va a producir muchas dificultades en la producción alimentaria. Por lo cual esto es un tema que es verdad que es para pasado mañana, que no es para mañana, pero que llega, ¿eh? Yo quiero dejar esta mañana aquí mi preocupación, por ejemplo, por el agua. Tenemos que ser capaces de cerrar de una vez por todas el ciclo del agua, y que el agua que sale del pantano, que va a la depuradora, luego a casa a beber o a usarla en el inodoro o utilizarla para bañarnos, que cuando termina esa agua pueda volver a ser utilizada y volver al punto de comienzo, lo que se llama la base de la economía circular, porque no va a haber agua para todo ni para todo, y si no somos conscientes de eso, estamos aguantando porque sigue lloviendo todos los años. Un año de estos que nos venga una época de sequía, cada día somos más dependientes del agua. Entre otras cosas porque ahora nos duchamos y nos bañamos todos los días, porque el uso que se hace para la agricultura es enorme y porque esta sociedad no es la de hace 40 o 50 años, que podía sobrevivir con 2 años de sequía. No estamos acostumbrados para eso. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para colocar todos estos temas en el debate político, en el centro del debate político, para poder hablar de ellos y para saber que aunque no sea para mañana, va a ser para pasado y nos debe preocupar e intentar hacer todo lo posible para poderlo resolver entre todos. En cualquier caso, gracias por dedicar un sábado al año siempre a hablar de vosotros, a hablar de vosotras y a hablar de nosotros y de nosotras, es decir, hablar de los problemas que afectan a las personas, a los seres humanos, y que también con vuestra participación contribuís siempre a poderlo resolver. Nada más, muchas gracias y declarar inaugurada la jornada. Muchas gracias.